Con la participación de médicos especialistas de diferentes nacionalidades, se desarrolla en El Salvador el quinto Congreso de la Asociación Urológica de Centroamérica y el Caribe, AUCA. La actividad, que inició el pasado 27 de agosto y finaliza este fin de semana, ha tenido como ponente principal al Dr. Manuel Ozambela, Jr., urólogo oncocirujano de Miami, quien junto a la doctora Aida Yudice, presidenta de la Asociación de Urología, compartieron a la prensa sobre el cáncer de próstata y sus avances en el tratamiento, así como el objetivo del Congreso. Queríamos hablarles un poco de la actividad que estamos teniendo. Este es el quinto Congreso de la Asociación Urológica de Centroamérica y el Caribe. Como coincidencia, estamos celebrando el 10º aniversario de su fundación aquí en nuestro país. Es un congreso que se celebra que tiene lugar cada 2 años, y esta es la primera vez que se celebra en nuestro país. Además es el 10º Congreso Nacional. Nos acompaña el doctor Manuel Ozambela, nos acompaña desde Miami, ¿verdad? El Hospital Baptist nos ha hecho el honor, ¿verdad?, de traerlo. Él es uroncólogo, graduado de la Facultad de Medicina de Harvard en Boston, es jefe de la unidad de uroncología del Hospital Baptist, y él nos va a dar unas charlas el día de mañana. Creería yo que él nos va a conversar un poco de las charlas y de las patologías más frecuentes que acompañan la salud, no solo de la población que él trata en el hospital donde trabaja, sino también un poco de lo que va a venir a conversar aquí en el marco del Congreso. Doctor. Muchas gracias por la invitación. Esta es la primera vez que estoy aquí en El Salvador. Llevo aquí unas horitas, pero muy bonito. Muchas gracias. Me llamo Manuel Ozambela, trabajo en Miami, en el Miami Cancer Institute, y me dedico mayormente al tratamiento quirúrgico de los cánceres urológicos. En este congreso lo que voy a hablar un poco mañana va a ser sobre el tema del cáncer renal, que afecta a ambos los hombres y también las mujeres, y específicamente voy a conversar un poco de los temas de las masas pequeñas que podemos ver, que quiere decir tumores en el riñón que son menos de 3 centímetros, y voy a conversar un poco de los riesgos que traen esos tipos de tumores, y también unos tratamientos nuevos que están en investigaciones ahora, que son tratamientos mínimo non-invasive, no son invasivos, que están bajo estudios ahora. Eso es lo que voy a hablar un poco. Pero sí, como sabemos, el tema de la salud masculina es uno que los urólogos manejamos mucho. Y uno de los problemas más comunes sería el tema del cáncer de la próstata, que va a afectar más o menos entre cada 8 hombres 1. Eso es un tema que es muy común en la población, no solamente aquí en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos también, donde mayormente practico. Y hay varias cosas que debemos saber. Número 1 es que afecta mucho a los hombres que tienen historia familiar, y es un cáncer que también, cuando se descubre a tiempo, es un cáncer que tenemos muchas opciones para manejarlo y para curar al paciente. El tema es que muchos hombres son muy tímidos y no les gustan hablar del tema de salud, tienen miedo de verse con su médico, y encontramos los cánceres a veces en un estado más avanzado, que después son más difíciles de manejar, y cuando los tratamientos son más tóxicos y tienen más dificultad para lograr una cura en el paciente. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. ¿Cuáles son los más frecuentes que podemos ver en una persona y que debe de tener cuidado con un hombre?
para que pueda asistir al médico, qué tipo de exámenes también debe procurar para descubrir si tiene indicios o si está empezando la enfermedad en una etapa temprana. Sí, una pregunta muy buena. Lo primero que debemos de conocer es que la mayoría de los cánceres que nosotros vemos muchas veces son silenciosos al inicial. El cáncer de la próstata, por ejemplo, la mayoría de los pacientes no van a tener ningún síntoma. Eso es lo primero. Lo que es muy importante es screening. Hacer estudios, chequeos médicos antes que desarrollen los síntomas. Es más importante encontrarlo antes que los síntomas empiecen. Eso mayormente se hace con un análisis de sangre, que se llama un PSA. Que se debe de empezar a chequear en el paciente, empezando con los 45 años o a lo mejor un poco más joven si tienen historia familiar. Otros cánceres, por ejemplo, los cánceres renales del riñón, también la gran mayoría se descubren cuando no hay síntomas. O sea, el paciente llega al hospital con dolor de barriga o cualquier cosa, le hacen una tomografía y que no era por el riñón, pero se ve algo en el riñón. Muchas veces lo descubrimos en tiempos así cuando no hay síntomas. Los síntomas que se pueden ver son síntomas urinarios o dificultad con pasando orina, retención urinaria, pueden tener sangre, infecciones en la orina. Cualquier síntoma así que vean un cambio drástico en la función urinaria debe de consultar con un urólogo. También siempre le digo a los pacientes, si sangre, nunca debe haber sangre en la orina. Si ve sangre en la orina, debe de consultar con su médico, con su oncólogo, porque puede ser un tema que puede estar de la próstata, pero de la vejiga o del riñón. No sabemos de dónde viene, eso hay que siempre investigarlo. Hay situaciones, digamos, como uno de hombre, pues, yo a mis 65 años, ¿verdad? El mito ese del examen anal, ¿verdad?, para medir la próstata y el antígeno prostático. ¿Cuál es la cuestión de la diferencia de eso? He escuchado que ya no es necesario pues hacer ese tipo de examen porque hay otros mecanismos, pero no sé, usted es el experto en esto. Sí, claro, no, es una buena pregunta y eso siempre, los hombres siempre dicen eso. Es necesario hacer un examen tacto digital, vamos a decir. En realidad, cuando hablamos de screening para prostate cancer, para el cáncer de la próstata, el examen digital no es tan necesario como en el pasado se pensaba. Lo más importante en realidad es los análisis de sangre, que sería el PSA, como para empezar, y también lo que utilizamos mucho es resonancia magnética de la próstata. Y esas dos cosas lo que mayormente utilizamos ahora para determinar si el paciente tiene riesgo de cáncer y si hay una anormalidad en la próstata y si el paciente necesita una biopsia de la próstata. El examen digital todavía tiene su puesto, o sea, pero no es como un examen muy sensitive. O sea, uno puede tener un examen totalmente normal y todavía tener cáncer en la próstata. Cuando habla de digital es la ultra. El examen rectal. Rectal, sí, rectal, el tacto rectal. Puedes tener un examen totalmente normal y todavía tener cáncer en la próstata. Es un examen que utilizamos, pero no es como el examen principal que se usa para detectar cáncer. Es como otro examen que se puede hacer si tenemos otras razones por estar preocupados. Yo quisiera agregar algo a lo que acaba de decir el doctor. Si bien es cierto, él acaba de decir algo importante, vamos a adaptar un poco las diferencias tecnológicas, porque la resonancia magnética sí es un estudio que nos va a diferenciar el cáncer de próstata, pero es un estudio caro, ¿verdad? No es accesible para todo el mundo. Entonces el examen inicial de estudio es el PSA, ¿verdad? No todo el mundo tiene acceso a tomarse una resonancia, y es cierto, el tacto rectal puede ser normal y tener cáncer de próstata. Entonces, actualmente, así como mencionó el doctor, ¿verdad? La tendencia es que es mejor que el paciente venga
al urólogo y decir, prefiero yo tomarle un examen, un PSA, un antígeno, un examen de sangre y no hacerle un tacto rectal, a que el paciente no venga por miedo a que le vayamos a hacer un tacto rectal y que se nos pase un cáncer de próstata. Pero la resonancia hay que tener cuidado porque no es un examen tan accesible económicamente a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por los costos. Entonces, ¿Cuál es el margen de costos aquí en este país? me anda costando como unos $500, $600 por ahí. Entonces, en los sistemas nacionales, por ejemplo, cuesta mucho llegar a que nos hagan un estudio. Lo menciono pues por las diferencias que hay entre los hospitales, aunque el ideal, ¿verdad?, es una resonancia magnética de próstata, porque ahí es donde sí nosotros vamos a ver la diferencia de los estudios. Pero para la población es sí un antígeno prostático y pues la única forma histopatológica o ya el diagnóstico de ellos, si yo sé, pues es una biopsia. Una biopsia. Lo que queremos saber es, cuando conocemos al paciente, es tratar de determinar si el paciente necesita una biopsia o no. Porque entonces todos los exámenes que hacemos es para llegar a esa respuesta. Biopsia sí o no. Entonces tenemos muchas herramientas, tenemos el análisis de sangre, el PSA, tenemos el examen rectal, tenemos resonancia, pero también hay otros análisis de sangre que también se pueden utilizar, y hay varias compañías que tienen productos, 4K Score, ISO-PSA, hay varios. Entonces ninguno es como las guías de cáncer ni de screening no te dicen, tienes que usar uno de estos estudios, pero hay otros estudios que nos ayudan. Si el paciente tiene un PSA elevado, un examen normal, y queremos decir, bueno, lo observamos o le hacemos la biopsia, hay otros estudios de sangre que también se pueden utilizar para tratar de ayudar con esa decisión. ¿Usted maneja estadísticas de Latinoamérica en el sentido de este tipo de digamos, de enfermedad o cáncer, digamos? Sí, bueno, es un cáncer que es prevalente en toda Latinoamérica, igual que en los Estados Unidos. En los países, por ejemplo, de africanos es hasta más prevalent. De los hombres de descendencia africana tienen más riesgo de cáncer de próstata y tienen tendencia a tener cáncer más agresivo, y los de Asia tienen una incidencia un poquito menos. Y no sabemos si son cosas genéticas o el ambiente, el alimento. No hay varias teorías, pero nadie sabe exactamente la razón. Pero sí, en Latinoamérica, igual que en los Estados Unidos, es bien común, y el rango, y siempre le menciono a los pacientes como entre 8 hombres y 1, más o menos. Doctor, ¿qué factores se están incluyendo tomando en